Distancia. Por el autor, fan_Apple Ready. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y extras. Alastor empezó a notar los cambios sutiles primero, como ecos que resonaban en un corredor vacío. Al principio creyó que eran imaginaciones suyas, que quizá había estado demasiado sensible últimamente. Lucifer llegaba tarde a casa, su andar resonaba como un trueno lejano que apenas cruzaba la puerta, con pasos que ya no buscaban encontrarse con los suyos. Lilith, por su parte, estaba más ausente de lo habitual, siempre con la mente perdida en tareas, reuniones y responsabilidades que parecían multiplicarse cada día. El hogar que antes se llenaba de risas compartidas, de complicidades y gestos cálidos, ahora se sentía amplio, casi frío, como si el eco de los pasillos fuera la única compañía que quedaba para él. Alastor pasaba horas en la sala, sentado en un sillón que parecía más grande desde que nadie se acomodaba a su lado. Recordaba cuando Lucifer se dejaba caer junto a él, desordenando sus cabellos con una sonrisa traviesa, o cuando Lilith, con su calidez serena, apoyaba la cabeza sobre su hombro mientras conversaban de cualquier cosa. Ahora, los espacios se sentían más vacíos, los días más largos. Y aunque no lo admitiera ante nadie, dolía. Dolía profundamente. Había noches en las que la cama, que alguna vez parecía pequeña para tres, ahora se sentía desmesurada, donde los huecos fríos entre sus brazos parecían murmurarle que algo se estaba rompiendo. Cada palabra no dicha se convertía en un peso en su pecho. Intentaba convencerse de que eran solo etapas, que las ocupaciones eran temporales, que pronto volverían las miradas cómplices. Pero entonces, un nuevo día llegaba y todo seguía igual. Los saludos eran breves, los abrazos escasos, y las sonrisas, esas sonrisas que antes le daban calor, ahora se sentían lejanas, casi formales. Y en el fondo de su alma, donde el orgullo y la vulnerabilidad se entrelazaban, Alastor sentía un pinchazo punzante. Porque además de todo, llevaba un secreto en el corazón, un secreto que crecía en silencio, tanto en su mente como en su cuerpo. Su instinto le gritaba que debía compartirlo, que aquel era un momento que merecía alegría, no soledad. Pero cada vez que abría la boca para hablar, el ambiente lo frenaba. Lucifer ocupado, Lilith distraída, y él, tragándose sus palabras, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía cada día más grande. A veces se quedaba de pie en la puerta, observándolos desde la distancia. Lucifer con la frente arrugada revisando papeles, Lilith con los ojos perdidos en algún pensamiento, la pluma de su cuaderno moviéndose sin pausa. Y Alastor allí, con el corazón encogido, deseando que uno de los dos levantara la mirada, que notara su silencio, que lo llamara por su nombre con esa voz que antes lo envolvía como un abrazo. Pero no, solo el tic-tac del reloj respondía. No iba a llorar, se repetía. No podía permitirse algo tan débil. Pero el dolor estaba allí, agazapado, como un espectro invisible que le acompañaba en cada rincón. El tiempo comenzó a pasar con una lentitud cruel para Alastor. Cada amanecer traía la esperanza de que algo cambiara, que al abrir los ojos sentiría la tibieza de dos cuerpos a su lado, que escucharía una risa familiar, un buenos días, cargado de amor. Pero, en lugar de eso, solo escuchaba los pasos de Lucifer alejándose antes de que el sol terminara de asomarse por las ventanas, y el suave roce de las hojas de papel cuando Lilith ya estaba concentrada en sus deberes. Alastor se quedaba en silencio, observando la rutina de quienes amaba, sintiendo que él mismo se volvía un espectador invisible de su propia vida. A veces caminaba por la casa sin hacer ruido, intentando encontrar rastros de la calidez que antes lo envolvía. Se detenía en la sala y veía el sofá vacío, los cojines desordenados por él solo. Iba a la cocina y encontraba tazas de café tibias, abandonadas a la prisa de la mañana. Se sentaba en el comedor, con las manos entrelazadas, escuchando únicamente el eco de su respiración. El dolor se fue filtrando en cada pequeño gesto cotidiano. Cuando escuchaba a Lucifer reír por algo que Lilith decía, desde otra habitación, sentía un nudo extraño en el estómago. Esa risa había sido suya también, compartida entre los tres, y ahora sonaba lejana, como si no le perteneciera. Cuando Lilith pasaba a su lado con un fugaz, luego hablamos, sí, Alastor sonreía por costumbre, pero por dentro sentía que su pecho se contraía un poco más. Las noches eran peores. El silencio, que antes era refugio,
se convirtió en un enemigo implacable. Alastor se quedaba acostado mirando el techo, sintiendo que el mundo se alejaba de él. Tocaba instintivamente su vientre, aún discreto, y un murmullo silencioso de consuelo nacía allí, entre la soledad y la esperanza. A veces, intentaba ensayar las palabras frente al espejo. Imaginaba decirlo, imaginaba la sorpresa en los rostros de Lucifer y Lilith, tal vez un abrazo, tal vez lágrimas de alegría. Pero cada vez que escuchaba el sonido de la puerta al abrirse, cada vez que sentía la vibración de pasos que se alejaban o el crujir de páginas, algo dentro de él se encogía y el valor se desvanecía. El dolor ya no era solo emocional, se había convertido en un peso físico. Su pecho se sentía oprimido, los hombros cargados, la garganta cerrada. En ocasiones, debía salir al jardín para poder respirar hondo, sintiendo cómo la brisa fría le arrancaba lágrimas que no estaba dispuesto a dejar caer dentro de la casa. No quería que nadie lo viera débil. No quería que notaran lo solo que se sentía. Y sin embargo, cada vez era más evidente para sí mismo. Si seguía guardando todo ese silencio, si seguía permitiendo que la distancia creciera, algo en su interior iba a quebrarse. Aquel secreto que debía ser un motivo de felicidad se estaba volviendo una carga, una piedra que lo hundía lentamente en un mar de dudas y tristeza. Esa noche, mientras miraba las sombras en la pared, sintió por primera vez un leve temblor de desesperación. La casa parecía enorme, y él, tan pequeño en medio de ella. Los días se volvieron una sucesión de rutinas vacías, donde Alastor parecía caminar por un mundo que antes era suyo, pero que ahora se sentía ajeno. Cada habitación de la casa le devolvía un eco distinto de su soledad. La sala, donde antes compartían tardes interminables entre risas y anécdotas, ahora solo tenía el crujido de la madera bajo sus pies. La cocina, que solía llenarse con aromas y voces, ahora olía a café frío y pan olvidado. Incluso el jardín, que había sido su refugio, se tornaba sombrío bajo el cielo de atardeceres silenciosos. Empezó a pasar más tiempo sentado en la penumbra, escuchando los sonidos de la casa como si intentara leerlos. Un portazo lejano le decía que Lucifer había vuelto, pero no subía a verlo. Un murmullo apagado desde la biblioteca le confirmaba que Lilith estaba sumida en sus notas, sin levantar la cabeza. Y Alastor se quedaba ahí, con las manos sobre su regazo, sintiendo que su corazón latía más lento en esa calma que no era paz, sino abandono. Había noches en que la soledad pesaba tanto que sus dedos temblaban sobre las sábanas. No lloraba, porque llorar sería aceptar que algo se había roto. Pero a veces, el nudo en la garganta era tan intenso que tenía que llevarse una mano al cuello, como si pudiera desatarlo a la fuerza. Miraba la cama amplia, vacía a su lado, y el recuerdo de noches cálidas se clavaba como agujas. En ocasiones se sorprendía hablando solo, apenas un susurro. Le contaba a su secreto lo que no podía decir en voz alta, acariciando su vientre con la delicadeza de quien sostiene una promesa frágil. Alastor, ellos lo van a entender, susurraba, casi para convencerse. Pero en el fondo, la duda se abría paso. ¿Y si no lo entendían? ¿Y si lo que estaba sintiendo ahora no era una etapa, sino un anticipo de algo peor? ¿Y si ese hilo invisible que los unía, que él siempre creyó irrompible, se estaba desgastando sin remedio? Una tarde, mientras el sol caía y proyectaba una luz anaranjada sobre la sala, Alastor se quedó de pie frente a la ventana, observando las sombras alargarse en el suelo. En su reflejo vio sus propios ojos apagados, cansados de esperar. Y, por primera vez, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No podía seguir así. El silencio lo estaba consumiendo, la distancia lo estaba deshaciendo por dentro. Esa sensación de vacío, de estar atrapado entre el deseo de hablar y el miedo a hacerlo, era insoportable. Por primera vez sintió que, si no encontraba una manera de recuperar lo que tenían, su corazón iba a quebrarse del todo. Y, en medio de ese dolor creciente, algo en él empezó a inclinarse hacia la inevitable decisión, hacer algo antes de que la soledad lo devorara por completo. Aquella noche fue distinta. Desde temprano, el cielo parecía presagiar tormenta, y las nubes oscuras cubrieron la luna como si quisieran ocultar el mundo entero bajo un manto de silencio. Alastor estaba solo en la sala, sentado en el mismo sillón que tantas veces había ocupado con Lucifer y Lilith a su lado.
Sus dedos jugaban nerviosos con el borde de su blusa, y su mirada estaba fija en la ventana empañada por la humedad. Escuchó la puerta abrirse y reconoció los pasos de Lucifer, firmes y pesados, recorriendo el pasillo. Luego, la voz apagada de Lilith desde la cocina, apenas un «hola», rápido que no pedía respuesta. Todo era igual que siempre, y sin embargo, esa repetición de la rutina fue la gota que colmó el vaso. El pecho de Alastor se sintió más apretado que nunca. Podía escuchar su propio corazón golpeando, un tambor sordo que parecía resonar en su cabeza. Se llevó una mano al vientre y cerró los ojos. No podía seguir esperando. No podía seguir callando mientras la distancia crecía como un abismo entre los tres. Y ahí surgió el dilema que lo desgarró por dentro. Debía hablar ahora, romper el silencio de una vez, arriesgándose a que ellos ni siquiera reaccionaran como él soñaba. O debía seguir guardando el secreto, soportando el dolor, esperando un momento perfecto, que quizá nunca llegaría. Se imaginó levantándose, caminando hacia ellos, pronunciando las palabras que había ensayado 1000 veces. Imaginó el alivio de ver sus rostros llenos de sorpresa, tal vez alegría, tal vez incredulidad. Y, al mismo tiempo, el miedo le clavó un escalofrío. ¿Y si su secreto pasaba desapercibido como todo lo demás en esos días? ¿Y si su alegría era ignorada como sus silencios? El reloj de pared marcó el paso de los minutos como golpes secos. Cada tic-tac era un recordatorio de que el tiempo se acababa, que si no hacía algo, el vacío que sentía podía volverse irreversible. Alastor respiró hondo. Sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero no cayeron. Por primera vez, el peso de la decisión se volvió insoportable. O hablaba ahora, o se hundía un poco más en el silencio que lo estaba destruyendo. Alastor se quedó unos segundos más en el sillón, como si la tela lo estuviera reteniendo, como si abandonar su refugio significara exponerse al filo de una espada. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano de Lilith moviéndose en la cocina y el crujir ocasional del piso bajo los pasos de Lucifer. Cerró los ojos, apretó los puños sobre sus rodillas y respiró hondo. Podía sentir el temblor de su cuerpo, esa mezcla de miedo y determinación que nace cuando un corazón ya no soporta más. Tocó una vez más su vientre, buscando valor en ese secreto que era suyo y que deseaba que fuera de los tres. Finalmente, se puso de pie. Sus pasos fueron lentos al principio, casi vacilantes, pero cada uno sonaba como un golpe de tambor en su mente. 1, 2, 3, hasta llegar al marco de la puerta de la cocina. Se detuvo allí, sin que lo notaran aún, observando la escena como si estuviera detrás de un velo. Lucifer estaba de espaldas, sirviéndose un café, y Lilith hojeaba unos papeles con el ceño fruncido. Esa imagen cotidiana, que tantas veces lo había llenado de amor, ahora lo atravesaba como una punzada. Ellos dos juntos, ocupados en su mundo, mientras él se sentía cada vez más invisible. El corazón de Alastor dio un salto. Sabía que si no hablaba en ese instante, se arrepentiría para siempre. Tomó aire, y con una voz que tembló levemente, los llamó. Alastor, Lucifer, Lilith. Los dos se giraron casi al mismo tiempo. Lucifer arqueó una ceja, sorprendido de verlo en la puerta. Lilith le regaló una pequeña sonrisa distraída. «Lilith, ¿pasa algo, querido?», preguntó ella, sin notar todavía la gravedad en sus ojos. Alastor sintió que las palabras se le enredaban en la garganta, pero las soltó antes de que el miedo las atrapara de nuevo. «Alastor, yo necesito decirles algo. Algo muy importante». La habitación quedó en silencio. Hasta el leve goteo de la cafetera pareció detenerse. Lucifer dejó la taza sobre la mesa y lo miró fijamente, como si recién en ese momento notara lo pálido que estaba, lo frágil que lucía bajo la luz cálida de la cocina. El mundo entero pareció contener la respiración junto a él. Era el instante que había temido y esperado a la vez, el momento donde el silencio que lo ahogaba estaba a punto de romperse para siempre. Alastor respiró hondo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El reloj, la brisa de la noche que entraba por la ventana, incluso su propio corazón. Su voz salió temblorosa, pero firme. «Alastor, yo estoy esperando un hijo». El silencio que siguió fue tan profundo que sintió vértigo. Sus ojos recorrieron los rostros de Lucifer y Lilith, esperando cualquier reacción. Sorpresa, enojo, indiferencia, cualquier cosa. Pero lo que encontró lo desarmó por completo.
Primero fue Lilith quien reaccionó. Sus papeles cayeron al suelo sin que le importara, y sus manos se cubrieron la boca mientras una risa emocionada se escapaba de su garganta. Sus ojos, antes cansados, brillaron como dos estrellas. Lilith, Alastor, exclamó, cruzando la distancia entre ellos en un segundo para rodearlo con un abrazo cálido. Mi amor, eso es maravilloso. Lucifer tardó un instante más, como si la noticia hubiera atravesado un muro invisible antes de llegar a su corazón. Pero cuando lo hizo, sus labios se curvaron en una sonrisa amplia, casi juvenil, y caminó hacia ellos con pasos decididos. Tomó el rostro de Alastor entre sus manos y lo besó en la frente. Lucifer, ¿por qué no nos lo dijiste antes, mi querido?, dijo con esa voz profunda que siempre lograba calmarle el alma. Esto es lo mejor que podíamos recibir. Alastor parpadeó, incrédulo. Durante semanas, había cargado el miedo de ser ignorado, el peso del silencio y la soledad, y ahora, todo ese dolor parecía disolverse entre el calor de sus brazos. Una risa suave, entrecortada por el alivio, escapó de sus labios mientras sentía cómo el abrazo se cerraba sobre él, recuperando de golpe todo lo que había extrañado. Esa noche, la casa se llenó nuevamente de voces, de planes y promesas. Lilith no dejaba de tocar su vientre, murmurando que todo estaría bien. Lucifer hablaba ya de preparar todo para recibir a ese nuevo integrante. La distancia que los había separado durante semanas se desvaneció como si nunca hubiera existido. Y Alastor, recostado entre ellos dos más tarde, sintió que el peso de su pecho desaparecía por completo. La normalidad había regresado, pero ahora con un brillo nuevo, un lazo más fuerte que antes. Por primera vez en mucho tiempo, durmió con una sonrisa, sabiendo que su familia estaba completa otra vez. Los días siguientes se tiñeron de una luz distinta. La casa, que antes se sentía enorme y silenciosa, volvió a vibrar con risas y pasos apresurados. Lilith parecía no poder separarse de Alastor, rodeándolo constantemente con abrazos y caricias en su vientre, mientras murmuraba ideas para decorar una habitación, escoger telas suaves y buscar pequeñas estrellas doradas para colgar en el techo. Lucifer, por su parte, estaba radiante. Pasaba más tiempo en casa, y cada vez que miraba a Alastor lo hacía con una mezcla de orgullo y ternura que lo dejaba sin palabras. Le gustaba cocinar para él, sorprenderlo con detalles, y a veces simplemente sentarse a su lado en la sala, tomándole la mano mientras conversaban de todo y de nada. El vacío de semanas atrás se desvaneció por completo. Las rutinas volvieron a ser compartidas, los desayunos se llenaron de planes para el futuro, y las noches se convirtieron en refugios cálidos, donde los tres se acurrucaban juntos, como si nunca hubieran estado separados. Alastor sentía que su pecho, antes tan oprimido, ahora era ligero, libre. Cada caricia, cada mirada, cada risa compartida era un recordatorio de que la distancia había sido solo un mal sueño. Ahora, la espera por la llegada del nuevo miembro de la familia los unía más que nunca. Y en lo más profundo de su corazón, Alastor supo que aquella sensación de soledad ya no tendría cabida en su hogar. La normalidad había vuelto, pero era una normalidad renovada, bañada en amor, promesas y esperanza. Capítulos extras. Era una noche tranquila. La tormenta de días atrás ya era solo un recuerdo, y en la habitación reinaba una calma suave, apenas interrumpida por el crepitar de una vela que Lilith había encendido en la mesa de noche. Alastor estaba recostado entre ambos, con la cabeza apoyada en el hombro de Lucifer y las manos de Lilith descansando sobre su vientre. Lucifer rompió el silencio con una sonrisa traviesa. Lucifer, bueno, si vamos a recibir a alguien nuevo, deberíamos empezar a pensar en un nombre, ¿no creen? Alastor lo miró de reojo, arqueando una ceja. Alastor, tan pronto. Apenas saben la noticia y ya quieren bautizarlo. Lilith, no es tan pronto, intervino Lilith con un brillo en los ojos. Los nombres son como pequeñas promesas, como un destino que comienza a trazarse. Elegirlo es también darle la bienvenida. Alastor suspiró, aunque no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de sus dos amores. Alastor, de acuerdo, supongamos que tienen razón. ¿Qué proponen? Lucifer, sin dudar, dijo. Lucifer, si es varón, debería llamarse como alguien fuerte. Algo que suene poderoso, ¿qué les parece a Ticus? Lilith negó suavemente con la cabeza, divertida. Lilith, siempre pensando en fuerza y poder. No todo es eso, Lucifer.
A mí me gustan los nombres que lleven melodía, como étoile, estrella en francés. Si es niña, me parece perfecto. Alastor los escuchaba con una sonrisa cada vez más amplia, disfrutando de la discusión ligera que hacía semanas no tenían. Finalmente, intervino con calma, posando sus manos sobre las de Lilith en su vientre. Alastor, sea cual sea, fuerte o melodioso, quiero que tenga un nombre que lo recuerde siempre como un hijo del amor. Porque eso es lo que es. Los tres quedaron en silencio unos segundos, intercambiando miradas llenas de complicidad y ternura. Y aunque aún no se decidieron por un nombre concreto, supieron que, cuando llegara el momento, lo escogerían juntos, como todo lo demás. Esa noche, las risas regresaron, y entre susurros, promesas y caricias, el futuro comenzó a tomar forma, brillante como las estrellas que los observaban desde el cielo. Nacimiento. El día llegó sin pedir permiso. No con truenos ni alarmas dramáticas, sino con una certeza pesada en el cuerpo de Alastor, una de esas que no se confunden con nada. Lilith fue la primera en notarlo. No hizo preguntas inútiles, solo lo miró, le tomó el rostro con ambas manos y dijo, con una calma firme que no admitía réplica. Lilith, es hoy. Lucifer, que hasta ese momento intentaba mantener la compostura, entró en modo nervios con alas. Caminaba de un lado a otro, murmurando cosas incoherentes, mientras Alastor respiraba hondo, aferrándose a la mano de Lilith como si fuera un ancla. El proceso fue largo, intenso, doloroso. Alastor apretó los dientes, se permitió gemir, maldecir en voz baja y aferrarse al amor que lo rodeaba. Lilith no se movió ni un segundo de su lado. Lucifer sostenía su mano con fuerza, como si pudiera transferirle todo su poder con solo tocarlo. Y entonces, un llanto, pequeño, nuevo, real. El mundo se detuvo. Lilith fue la primera en tomarla, con manos expertas y temblorosas a la vez. Sus ojos, siempre tan serenos, se llenaron de lágrimas. Lilith, Alastor, susurró. Es una niña. Lucifer se quedó mudo, literalmente mudo. Cuando finalmente pudo acercarse, sus ojos brillaban como si hubiera visto un milagro, porque lo había hecho. Le colocaron a la bebé sobre el pecho de Alastor. Era diminuta, calentita, perfecta. Alastor la miró y todo el dolor desapareció. Todo el miedo, todo el silencio de antes. Su voz salió rota, suave, casi incrédula. Alastor, hola petite étoile, susurró. Estabas tardando. La niña se calmó al instante, como si reconociera esa voz desde siempre. Sus pequeños dedos se cerraron torpemente sobre la tela, aferrándose a él. Lucifer apoyó la frente contra la de Alastor, con una sonrisa temblorosa. Lucifer, es hermosa, es nuestra. Lilith los rodeó a ambos, formando un abrazo completo, absoluto. Lilith, nuestra hija, y va a ser amada como pocas. La habitación se llenó de un silencio distinto. No vacío, sino lleno de vida. Y así, entre sus brazos, nació ella. No solo una niña, sino el nuevo centro de su universo.